Hola, muy buenas tardes. Es un gusto y un honor estar hoy con ustedes, aunque sea de esta manera debido a la pandemia. Bueno, lo importante es estar y poder tener la oportunidad de contarles mi historia que inició hace 46 años ya. Lo primero que tengo que decir es que me siento una persona, una mujer extremadamente afortunada, privilegiada por lo que me ha tocado vivir a lo largo de estas más de 4 décadas como corresponsal de Televisa en Italia y en el Vaticano. Yo empecé aquí en Roma como estudiante de periodismo. Mi mamá era italiana, por esta razón vine a estudiar ciencias de la comunicación a Roma y tuve la gran suerte de poder empezar inmediatamente a hacer prácticas para noticieros Televisa, sobre todo para el noticiero del licenciado Jacobo Zabludowski, el noticiero 24 horas. Los primeros años, obviamente, yo estudiaba aquí en Roma, luego pues viajaba a México en mis vacaciones y hacía prácticas en Televisa, obviamente cubriendo pues las historias más digamos, más fáciles, las que nadie quería cubrir. Recuerdo, por ejemplo, una en particular que era el primer niño que nacía en el año. Había como un concurso de la prensa, del diario La Prensa, para ver cuál era el primer niño que nacía con el nuevo año, y bueno, esa nota nadie la cubría, la quería cubrir yo, pues hacía esa nota, por ejemplo. Y luego volví a Roma y seguía estudiando. Mi verdadero debut se dio en el verano del 78, porque el 6 de agosto del 78 murió el Papa Pablo VI, hubo el cónclave, mi primer cónclave, del que salió elegido el Papa Juan Pablo I, y después de 33 días de pontificado, el Papa de la Sonrisa, así le llamábamos, falleció. Otro cónclave y finalmente la elección del Papa Juan Pablo II. Al principio no fue nada fácil porque yo me encontré como joven periodista, mujer sobre todo, en un mundo de hombres. En el Vaticano todos eran hombres, mis compañeros tenían por lo menos 20 años más que yo y la verdad los primeros años ni me saludaban. Tuve que esperarme hasta la elección de Juan Pablo II y sobre todo el anuncio de que el Papa polaco vendría a México, viajaría a México como primera visita, para que los que viajamos en ese histórico primer vuelo a México, pues se dieran cuenta, mis compañeros hombres se dieron cuenta al llegar a México que yo estaba en Televisa transmitiendo todo el día prácticamente, 24 horas, bueno, no 24 horas, pero eran 20 horas al día de transmisión en vivo. Entonces ahí se dieron cuenta de que a pesar de ser mujer y joven, estaba trabajando. Bueno, pues al volver de ese viaje a México ya me empezaron a saludar y se me abrieron de alguna manera las puertas y no volví a tener con ellos mayor problema. Así empecé. Lo que sí tengo que decirles que seguramente la elección de Juan Pablo II marcó mi vida por varias razones. Primero, porque el Papa decidió que su primera visita fuera a México. El Papa llegó a México y se enamoró a primera vista de México y de los mexicanos. Y México y los mexicanos se enamoraron de Juan Pablo II. También fue un amor a primera vista. Entonces, ¿qué pasó? Yo de eso no me di cuenta en un primer momento, pero con el paso de los años, claro, la gente me empezó a decir que yo era como un pequeño puente entre Juan Pablo II y México. Para Juan Pablo II yo era México, era la sensación que él tenía cada viaje que él hacía. Yo hice 100 de los 104 viajes internacionales que él realizó a lo largo de sus 26 años y medio de pontificado. Él tenía la sensación de que México lo estaba siguiendo. De hecho, al principio, cada vez que me veía en un avión, siempre con la mano me señalaba y me decía México, México. Luego supo mi nombre y ya me llamaba pues Valentina. Para los mexicanos yo era la mexicana más cercana a Juan Pablo II. Pues esto fue algo que marcó mi vida profesional, mi vida humana, y lo sigue marcando de alguna manera hasta la fecha, porque si yo me encuentro todavía hoy, no digo hoy porque debido a la pandemia no hay mexicanos en la Plaza de San Pedro y hay muy poca gente, muy pocos turistas en estos momentos, pero hasta antes del COVID, prácticamente cada vez que yo me encontraba una persona de México en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, siempre me decían, ay, tú eras la persona que estaba siempre con Juan Pablo II, tú fuiste la persona que nos hizo entrar a Juan Pablo II dentro de nuestros hogares. Por esta razón marcó totalmente México.
y su relación con Juan Pablo II y viceversa marcaron para siempre mi vida tanto humana como profesional. Cubrir 26 años del pontificado de Juan Pablo II fue una experiencia única e irrepetible. Yo esto lo comenté cuando Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005, hace ya 15 años, pero lo sigo diciendo hoy. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que un papa decida viajar por primera vez a México, que viaje 5 veces a nuestro país y que mantenga una relación tan estrecha con México en un pontificado tan largo. Cubrir ese pontificado también significó durante muchos años seguir a un líder impresionante con un carisma extraordinario. Nosotros tuvimos la impresión como periodistas durante muchísimo tiempo de ser testigos realmente de la historia con H mayúscula. Nosotros vimos viaje tras viaje, sobre todo en los primeros 10 años de pontificado, cómo Juan Pablo II iba contribuyendo de una forma totalmente pacífica al que se cayera el muro de Berlín. Yo diría que la primera piedra de ese muro cayó 6 meses después de la primera visita de Juan Pablo II a México, cuando viajamos a Polonia, porque ahí prácticamente inició esa revolución pacífica que llevaría al nacimiento de Solidaridad, el primer sindicato independiente del este europeo, y poco a poco a esa revolución que se fue extendiendo por todo el este europeo sin ningún derramamiento de sangre hasta en 1989 llegar a la caída del muro de Berlín. Entonces, viajar con Juan Pablo II era realmente, de un punto de vista periodístico, lo mejor que me habría podido pasar. Pero además de este aspecto, del punto de vista periodístico, tengo que decir que hubo un aspecto humano muy fuerte, quizás incluso más fuerte que el primero, y fue seguir su pontificado en la última parte de su vida, en los últimos años de su vida, cuando poco a poco su salud fue abandonándolo. Primero vimos los signos del Parkinson, los efectos del Parkinson, cómo le empezó a temblar una mano, luego el brazo, cómo se iba encorvando, cómo se le caía la baba de la boca, toda una transformación física hasta realmente verlo en una silla de ruedas, porque pasó por todo, por el bastón para ayudarse a caminar, por una especie de plataforma móvil con la que lo iban llevando, y luego lo que llamaban un trono móvil, que finalmente era una silla de ruedas que se levantaba y se bajaba para que él pudiera incluso estar a la altura de un altar. Pero vimos cómo se fue apagando su sonrisa debido al Parkinson, porque todo el rostro se puso absolutamente rígido, cómo se fue encorvando, haciéndose muy, muy pequeño, y hasta al final, cuando debido a la traqueotomía a la que fue sometido, incluso perdió el uso de la palabra. Un día descubrió que ya no podía hablar. Bueno, a pesar de todo esto, su fuerza no era inferior a la que había sido cuando fue elegido, y era un hombre de 58 años, apuesto, con esa sonrisa cautivadora, hablando idiomas, un hombre deportista, muy, muy activo, totalmente autónomo. Pues esa fuerza siguió manteniéndola incluso cuando era una persona con discapacidades. Entonces, eso nos hizo entender de que la verdadera fuerza de Juan Pablo II no era exterior, sino era lo que él tenía dentro. Era esta fe inquebrantable, esta fuerza impresionante que hizo que se entregara prácticamente hasta el último día, porque lo vimos con vida 3 días antes de morir, cuando decidió asomarse con 2 cánulas, la de la traqueotomía, la de la alimentación por vena, sin micrófono, sin nada, porque no podía hablar, solo porque era miércoles y sabía que había gente en la Plaza de San Pedro, y quiso despedirse de esas personas y de alguna manera agradecerles por última vez el que estuvieran ahí. Entonces, esa fortaleza, esa entrega extraordinaria, para mí seguramente fueron, digamos, quizás el aspecto que más me marcó como persona, como ser humano, porque ver todo eso, ver cómo supo incorporar el sufrimiento, el dolor a su pontificado, cómo le dio dignidad al sufrimiento y también a las personas ancianas, que no son desechables solo porque ya no sirven, entre comillas. Yo creo que todo ese mensaje a mí me marcó absolutamente para siempre. Entonces, es por eso que digo que debido a su relación con México, al haber sido un líder que hizo historia,
al haber sido también esta persona con esta entrega hasta el final, esta fortaleza impresionantes, pues todos estos elementos juntos me hacen decir hoy que fue una experiencia absolutamente única e irrepetible. Sus funerales fueron algo irrepetible, también yo pienso. Vimos a millones y millones de personas aquí en Roma, hacer colas de hasta 17, 20 horas para pasar quizás unos instantes cerca de su ataúd. Lo que vimos después, toda la gente que bajaba a las grutas del Vaticano para pasar frente a su tumba, las personas que iban dejando papelitos, pidiendo su intercesión antes incluso de que se abriera su causa de beatificación, que luego pues lo llevó a ser beato y finalmente santo. Yo tuve el enorme privilegio de participar en su causa de beatificación y canonización como testigo. Fui llamada a ser uno de los testigos, una de las pocas personas laicas, de las pocas mujeres que aportaron su testimonio, y para mí fue una experiencia extraordinaria haber contribuido, aunque fuera con un pequeño granito de arena, a que fuera declarado beato y luego santo. Después de todo esto, bueno, se vino un pontificado complicado, el pontificado del Papa Benedicto XVI, en el que yo me sentí a nivel humano un poco como si hubiera sido después del papá, el padrastro, vamos a decirlo así, disculpen esta expresión, pero bueno, para mí a nivel humano era un poco eso, era alguien que estaba como tomando el lugar de una persona que había estado ahí durante 26 años y medio, por el que yo llegué a sentir un enorme cariño, como si fuera alguien de mi familia. Y además yo creo que el Papa Benedicto XVI desafortunadamente pagó un precio muy alto por el hecho de haber sido acompañado siempre, incluso cuando era cardenal, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es este ex santo oficio, por muchos prejuicios por parte de la gente y por parte de la prensa. Y en ese sentido yo también hago un mea culpa, porque el Papa Benedicto desafortunadamente siempre era noticia cuando había algo en negativo, nunca cuando había algo en positivo. Y creo que además de su pontificado estuvo salpicado por muchos escándalos relacionados con la pedofilia dentro de la Iglesia, que no eran de ninguna manera responsabilidad del Papa Benedicto XVI, pero pues a él le cayeron, digamos, durante su pontificado, y eso obviamente también lo hizo mucho más complicado todo. Yo creo que fue hasta su histórica renuncia que muchos de nosotros entendimos el enorme valor que tuvo el Papa Benedicto con una decisión que no se había dado en un Papa en la época moderna, y sobre todo pues nos habló de su humildad extraordinaria y de su grandeza. Yo creo que hoy, después de que han pasado ya pues estos años de pontificado del Papa Francisco, todos reconocemos la extraordinaria figura del Papa Benedicto XVI, ahora el Papa emérito, seguramente uno de los más grandes teólogos de la época contemporánea, y un hombre que nos dio una gran lección, porque cuando él se dio cuenta de que ya no podía con sus fuerzas, no solo físicas, sino también espirituales, seguir llevando, digamos, la Iglesia Católica, él decidió dar un paso hacia atrás y dejar libre, digamos así, para que viniera, empezara un nuevo pontificado con un hombre que obviamente sí podía soportar el peso de la Iglesia Católica en un momento complicado. Y fue así como llegamos a la elección del Papa Francisco, y la verdad yo creo que cuando lo vimos asomarse a la logia de la Basílica de San Pedro, sin todos los paramentos litúrgicos, hablando en italiano, pero sabiendo que era un papa que llegaba de América Latina, un papa jesuita, un papa que desde el primer momento se dio a la gente y nos hizo sentir que iba a ser un papa muy, muy cercano, un papa muy cálido. Para mí fue como una nueva primavera, de alguna manera, para toda la prensa lo fue así. Todos entendimos que iba a empezar otro pontificado, al igual que el del Papa Juan Pablo II, muy mediático, con muchas sorpresas. De hecho, se habló incluso de la revolución del Papa Francisco, y como periodista
tuve una enorme suerte, porque en la época de Juan Pablo II yo era la benjamina. En el primer viaje de Juan Pablo II a México yo era la única mujer a bordo. Ahora ya no es así, hay 10, 12, 15 mujeres en los vuelos papales, pero ahora yo era la decana. Por decana se entiende la única periodista, el único periodista que sigue todavía en funciones desde el primer viaje de Juan Pablo II a México. Entonces, en el primer viaje del Papa Francisco a Brasil me tocó darle la bienvenida como decana. Eso a él se le quedó muy grabado, y el hecho de que yo soy mexicana, de que hablamos el mismo idioma, que también somos así, sin mucho protocolo, muy espontáneos, hizo que se estableciera desde el primer momento una relación muy linda con el Papa Francisco. De hecho, él me concedió la primera entrevista para televisión, para Televisa, mi cadena. Fue la primera que él dio para una televisora. Fue una entrevista en la que él se dio a conocer, la dio 2 años después de haber sido elegido, para explicar también por qué en ese momento no viajaría a México, sino lo haría pues 1 año más tarde, para dedicarle a México más días de lo que habría podido hacer en ocasión de su viaje a los Estados Unidos y a Cuba, en un momento en el que se había dado el restablecimiento, digamos, de relaciones entre los dos países, y obviamente pues el Papa iba a empezar ese viaje en Cuba y no en México, como había sido anteriormente su deseo. Con el Papa Francisco mantengo una relación muy linda a nivel humano. Me ha dado, digamos, unas grandes sorpresas, como por ejemplo celebrar mi cumpleaños a bordo. Me tocó celebrarlo. Él hizo que hubiera un pastel. Fue muy, muy divertido, porque solo puso un 0, no quiso decir mi edad, y dijo incluso que yo había llegado de niña a cubrir el Vaticano. Y luego en otra oportunidad también otro pastel para celebrar los 150 viajes papales, mis 150 viajes papales. Ahora ya son 154. Un récord, pienso que va a ser difícilmente alcanzable, porque, bueno, cubrir, digamos, 3 pontificados y 3 papas viajeros en la época moderna, pues va a ser difícil para un periodista, porque ahora pues hay muchos cambios. Es difícil que un periodista permanezca en la misma fuente, y que empiece además tan joven, y que justamente pueda permanecer en la misma fuente durante mucho tiempo. Así que bueno, estos han sido, digamos, los papas que me ha tocado cubrir de cerca, aunque obviamente pues me tocó la parte final del Papa Pablo VI, su fallecimiento, y también, bueno, los 33 días del Papa Juan Pablo I, que realmente yo creo que le abrió paso al Papa Juan Pablo II, porque era un papa sin protocolo, un papa muy sencillo, un papa muy cálido, muy abierto, que seguramente le abrió paso también para que iniciara el pontificado de Juan Pablo II, un pontificado muy, muy, digamos, muy diferente con respecto a los anteriores. Cubrir el pontificado del Papa Francisco ha sido también una experiencia muy importante, porque el Papa Francisco nos ha demostrado su gran cercanía, sobre todo con los últimos, con las personas más humildes. Yo creo que he entendido a lo largo de estos decenios que cada papa trae al pontificado su experiencia pasada. Juan Pablo II, por ejemplo, había sido actor, había sido obrero, tenía una gran familiaridad había compartido mucho con muchachos y muchachas. Por eso tenía, por ejemplo, una relación con las mujeres extraordinaria, muy, muy natural, porque de joven había estado con estudiantes, hombres y mujeres, había vacacionado con ellas, había hecho teatro con ellas. Entonces, y el hecho de haber sido obrero le daba una gran sensibilidad también en lo que se refiere a la doctrina social de la Iglesia. Nosotros lo vimos en México, por ejemplo, con los obreros, con los campesinos, esa cercanía natural que él tenía. El Papa Benedicto XVI, pues siempre había sido un teólogo, un pensador, pasó toda su vida antes de ser elegido Papa, pues en bibliotecas, escribiendo, leyendo. Entonces, obviamente, trae a su pontificado eso, esa gran inteligencia, esa gran cultura, esa gran capacidad, digamos, como teólogo. Obviamente su experiencia pastoral había sido muy reducida, por eso es que se le daba con mayor dificultad la cercanía con las personas, con la gente.
El Papa Francisco, toda su vida como sacerdote, como obispo, como cardenal, pues había vivido en departamentos muy pequeños, había ido a pie, en autobús, en metro, siempre había estado en las periferias de Buenos Aires, acercándose a las cárceles, a las personas detenidas, a los jóvenes con dependencias, siempre había tratado de rescatarlos. Entonces trae al pontificado esta gran sensibilidad social, vamos a decir así. Además, una idea, la del Papa Francisco, de misericordia. Dios es misericordioso, Dios siempre perdona, somos nosotros los que no sabemos perdonar, y esta idea de que hay que seguir a la oveja perdida, no a las ovejas que ya se tienen. Esta idea de una iglesia abierta, que sea como un hospital de campaña, donde los sacerdotes sepan curar las heridas, no decirle a los fieles de qué se van a morir, sino curarlos, ayudarles a curar esas heridas del alma o heridas sociales. Esta idea de que los pastores tienen que ser humildes, tienen que ser servidores, tienen que oler a oveja, porque si huelen a una loción francesa, quiere decir que están encerrados en sus palacios y no están en la calle, no están en los rebaños, ¿no? Entonces, yo creo que este pontificado del Papa Francisco acabó con muchas barreras, con muchos muros, es como muy incluyente, y la gente se siente entendida, se siente bien recibida. Incluso los que no son, digamos, estrictamente, no siguen estrictamente la doctrina, para ellos, de parte del Papa Francisco, hay una enorme comprensión. También su pontificado obviamente no ha sido exento de críticas, porque los grupos más conservadores, más tradicionalistas, pues lo ven como demasiado abierto. Hay personas que incluso creen que él es demasiado de izquierdas. En realidad, el Papa dice que no es de izquierdas, no es un Papa comunista, sencillamente él pone en práctica lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio dice que hay que estar sobre todo con los más humildes, con los más pobres, las personas más indefensas. En esta última parte de su pontificado, pues el Papa Francisco está un poco encerrado, vamos a decir así. Es como si la pandemia del COVID le hubiera un poco cortado las alas. ¿Por qué? Porque obviamente ya no puede viajar, ya no puede tener un contacto directo con las personas, se ve obligado a hacer audiencias en el Palacio Apostólico, como digo, no puede viajar y no sabemos cuándo se van a reanudar las audiencias públicas con las personas ni cuándo volveremos a viajar. Entonces, pues está encerrado en su residencia de Santa Marta, pero presente de otra manera. Lo vimos durante los meses de la pandemia, los primeros meses, celebrando su misa, y esa misa se transmitía al mundo entero, o ahora, bueno, a través de las catequesis, en las audiencias generales, tratando un poco el tema de la pandemia. Y bueno, en esta última fase también mi vida profesional y humana ha cambiado un poquito. Esta última parte, digamos así, estos últimos meses seguramente estuvieron marcados por la pandemia del COVID. Para mí ha sido también una experiencia profesional y humana muy importante, porque prácticamente decidí, además de las crónicas y de los enlaces diarios con Televisa, empecé a hacer un video cada noche en mi página de Facebook, informando a las personas que me siguen, sobre todo de México, aunque hay de otros países de América Latina o de Estados Unidos, acerca de la situación en Italia. Lo hice con un fin, con una idea de servicio, en el sentido de decir, bueno, en Italia está sucediendo esto, estas son las medidas que se están tomando, estas son las precauciones, la prudencia que hay que mantener, que estamos nosotros manteniendo, un poco para avisar, digamos, de que esa misma situación se habría podido dar en México, y preparar a las personas a ser responsables y a saber qué tendrían que haber hecho si la pandemia hubiese llegado a México. Porque nosotros fuimos como el primer país después de China en lo que sufrimos por esta pandemia. Entonces establecí una relación humana muy, muy bonita con las personas que habitualmente me siguen y que ahora prácticamente esperan cada noche que yo les informe un poco de cómo va la situación, y creo que eso
esa parte, digamos, me ha hecho entender que también el periodismo puede ser servicio. Siempre lo serví, lo sentí, lo entendí así, porque traté siempre de ser una voz fiable, digamos, una voz correcta, lo más objetiva posible, porque lo nuestro es servir como periodistas, digamos, proporcionar la información para que las personas puedan hacerse una idea, puedan estar informadas y también de alguna manera ayudarles a tener una opinión, aunque yo nunca, digamos, doy una opinión porque soy sobre todo una reportera. Pero esta idea del servicio es lo que me ha guiado, digamos, en estos meses de pandemia. Y creo que ha sido una información útil, vamos a decirlo así, para que la gente tomara conciencia de lo que estaba sucediendo aquí, para que pues lo pudiera tomar como herramientas para enfrentar la situación en México. Así que bueno, esta ha sido como la última faceta. Si yo tuviera que decir un poco cuál ha sido el hilo conductor de todo esto, seguramente ha sido la idea de que hay que mantener los pies en la tierra, hay que ser una persona siempre, digamos, humilde, no hay que sentarse en ningún laurel, en los laureles, hay que ser siempre como muy profesional, correcto, y sobre todo ir aprendiendo día tras día, saber que todos los días uno puede aprender algo y también nunca elegir la vía rápida, digamos así. Hay que hacerlo todo con mucha calma, con mucha tranquilidad, para crear confianza, digamos, establecer una relación de confianza para que cuando las personas te vean, te escuchen, digan, bueno, yo puedo confiar en ella porque siempre nos ha dado una información correcta. Y yo he tratado de que este sea, digamos, un poco mi lema en mi profesión. Me ha gustado o he tratado de poner muy en alto el nombre de México, aquí en Italia, en el Vaticano, y también el ser mujer, porque yo creo que pues ha sido un camino que se ha hecho poco a poco después de un principio difícil. Sigo en un mundo de hombres porque en el Vaticano pues obviamente la gran mayoría y sobre todo los que tienen el poder son hombres, pero yo creo que si una mujer trabaja y lo hace bien, digamos así, se da a respetar, pues no tiene mayor problema. Entonces, bueno, esta es, digamos, mi experiencia. Yo repito lo que les dije al principio, me siento absolutamente una mujer muy afortunada. Tengo que dar las gracias a mi empresa por haberme elegido hace 46 años y sobre todo por haberme mantenido en este puesto hasta ahora y haberme dado pues enormes posibilidades para seguir estos pontificados, para viajar con los papas, para seguir aquí pudiendo compartir, digamos, esta experiencia que de verdad, como les he dicho, considero una experiencia de vida profesional muy importante y bueno, que la verdad me ha enriquecido muchísimo como persona y como periodista. Así que bueno, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y les deseo pues a todos los que participan en este foro pues muchísimo éxito.